Soy Inés, de profesión paisajista, ya hace más de 20 años, y hoy les traigo un tema recurrente en mi experiencia laboral, muy pedida por algunos clientes, que son los jardines naturalistas. Yo les pregunto, ¿es una nueva tendencia o un arte de vivir? Escucho respuestas. ¿De qué se trata esto de los jardines naturalistas? Es una opción maravillosa para aquellas personas que van al encuentro de la ecología armoniosa. Esta es una opción para aquellas personas que quieren ir al encuentro de la ecología. Son jardines desestructurados, como ven en la imagen, libres, sin nada de estructura formal, aparentemente salvajes, pero muy planificados, libres. Sobre todo, eso es lo que nos representa. Bueno, estos jardines tienen una belleza en todas las estaciones del año, debido a que es la combinación de plantas que poseen distintos colores, distintas estructuras, siluetas, floraciones en distintas épocas, y lo que hace es inspirarnos en cada una de las etapas del año, desde primavera, verano, otoño, hasta en el mismo invierno, donde encontramos a veces una belleza ocre o amarronada que nos está diciendo estamos en reposo. No solamente sabemos que la variación de sus especies es respecto de las plantas, sino también sabemos que estos jardines son ecológicos, es decir, habitan en ellos una ecología muy diversa, como pájaros, abejas, mariposas, distinto tipo de polinizadores, o sea que ayudan a que cada vez más animalitos puedan encontrar su comida, que hagan sus nidos y que pueda ser eso tan preciado que es tener vida en nuestros jardines. El origen de este tipo de jardinería se remonta al siglo XIX. En este momento era impensado este tipo, de herbáceas y gramíneas ser utilizado en la jardinería de ese momento, pero con el tiempo y las condiciones de vida del ser humano, hoy es por excelencia el estilo de jardinería, yo les diría, más usado, o la tendencia, ¿no es cierto? En donde vamos a ver, como les decía, muchas combinaciones con una densidad muy alta de plantación y jardines sustentables, es decir, no van a necesitar demasiada cantidad de agua y demasiada intervención de mano de obra para su mantenimiento, siempre que aceptemos la concepción de los mismos, en donde las plantas van a cumplir su ciclo anual y nos van a ir entregando distintas sorpresas, ¿no es cierto? Distintos colores, distintas siluetas, distintas estructuras, distintas texturas, que por supuesto en conjunto nos van a sorprender seguramente. Nosotros tenemos, dentro de este estilo, algunos iconos que quizá ustedes puedan llegar a haber visitado, como es el High Line de Nueva York. High Line era unas vías de un tren que ya no se utilizaba en Nueva York, que iban a ser levantadas, y los vecinos se opusieron a tal intervención, y bueno, con los años se crearon en esas vías un parque llamado High Line, porque es un parque lineal que recorre 2,5 kilómetros casi, y es en altura, en donde Vieux-Dudolph fue
digamos, el que marcó un poco esta tendencia de los jardines silvestres en plena ciudad, en contraste con la arquitectura existente, esa arquitectura modernista y la visión de estos jardines de estilo salvaje. Este jardín consta de varias secciones o varios lugares, algunas solamente de vegetación, algunas zonas de descanso, miradores, y es un ícono de la arquitectura paisajista. Esto comenzó a construirse en el año 2009 y Piet Oudolf utiliza muchas especies nativas, más algunas especies exóticas. Lo fundamental que nos sorprende de este jardín es todas las sorpresas que nos da al cabo del año, ¿no es cierto?, con sus floraciones, sus estructuras. Realmente es algo digno de verse. Fíjense estas imágenes, las gramíneas. Esto puede llegar a ser ya en otoño, cuando las gramíneas están en su esplendor. La arquitectura del lugar es digna también de resaltar, ya que es todo cemento, en donde fíjense el detalle de los bancos, que es como que el suelo se eleva y forma el banco, y realmente es el contraste que genera con la arquitectura hipermoderna del lugar es fantástico. Realmente es uno de los jardines más bonitos de este estilo de jardinería. ¿Qué necesitamos o cuál es la base de la construcción de estos jardines? Con que les guste ya podrían generar un jardín naturalista en su propiedad, teniendo en cuenta 4 premisas básicas. Yo digo que son básicas, hay muchas más, pero las básicas serían un planeamiento muy detallado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que lograr interés visual en todos los momentos del año, por lo que tenemos que tener en cuenta las floraciones, cuándo va a ser la floración, cuándo la planta estará en hoja, las posibles combinaciones que se puedan ir logrando, las plantas en sí mismas, combinaciones en cuanto a lo que les estoy diciendo, es decir, épocas de floración, tamaños, densidades, es decir, que sea asilvestrado o que nosotros veamos una foto con un jardín que se asemeja más a un jardín silvestre, no quiere decir que no requiera planificación. Eso como primer medida. Un segundo ítem sería saber qué material vegetal estamos usando. Eso se llama conocer de plantas. Si nosotros no podemos utilizar las plantas o combinarlas sin saber sus requerimientos, es decir, en cuanto si van al sol o a la sombra, los requerimientos de riego, los requerimientos de calidades de suelo. No les diría que tendríamos que ser botánicos, pero sí conocer las plantas y su posible asociación. Otro tema que tenemos que tener en cuenta es la densidad de plantación. Nosotros estamos acostumbrados en la jardinería tradicional a que se nos dice, en el vivero generalmente nos dicen, bueno, estas plantas hay que plantar tantos por metro cuadrado, o nos dicen separación entre las mismas, 50 centímetros, 40 centímetros. Y nosotros cuando hacemos nuestro jardín vemos que quedan huecos. Bueno, esos huecos es la base de tener que desyullar nuevamente, debido a que en presencia de luz y agua crecen las malas hierbas. Eso es así, que es lo que nos pasa con este tipo de, digamos, de distanciamiento entre plantas. Estos jardines, al revés, la densidad de plantación por metro cuadrado es muy alta, por lo que el sombreado que se hacen entre las plantas no dejan huecos, y esto favorece a que las malas hierbas no crezcan, y esto también favorece el menor requerimiento del desyullado, en la mano de obra, de estar encima de los canteros.
Y como último, digamos, punto a tener en cuenta, estoy hablando para los novatos, no estoy hablando para a nivel profesional, es que veamos la posibilidad de que ese jardín tenga un interés todo el año, desde primavera a verano, otoño, invierno, siempre nos esté mostrando una faceta nueva, ya sea por su floración, sea por sus espigas, por el movimiento o digamos la soltura que generan a través de las estaciones, sus colores, sus siluetas, el encanto de las combinaciones, porque nosotros, por ejemplo, podemos hacer combinaciones con plantas que muestran su flor en determinadas semanas del año y que luego dejan de vegetar, dejan de florecer y quizá queden en espigas. También pueden estar combinadas con otras de ciclo inverso, es decir, de ciclo vegetativo, por ejemplo, de invierno, que va a florecer en primavera y va a llenar de color esos espacios cuando la otra especie está en reposo. Entonces siempre vamos a tener sorpresas y siempre va a haber algo lindo para ver en nuestros jardines. Esas serían, digamos, las 4 ítems básicos a tener en cuenta cuando queremos tener un jardín de este estilo y queremos investigar y queremos ir probando. Como profesional les puedo decir que esto es bastante complicado, no es una cosa simple, porque si no después nos tiran las orejas de lo que va pasando, ¿no? En el jardín. Hay que pensarlo mucho. Ahora, lo fundamental es empezar con pocas especies. Por ejemplo, tenemos un lugar en el frente de nuestra casa o en nuestro patio, en nuestro fondo, y vamos probando por ahí con pocas especies, con 2 o 3 especies asociadas, y pasamos una temporada, o sea, un año de las cuatro estaciones y vemos el comportamiento. Cómo cuando florecen, cómo se comportan entre ellas, si una invade a la otra, sus tramas, digamos, la parte de la trama de las hojas, si permiten que aparezcan la otra que tiene al lado, y cómo se comportan, digamos, en todas las estaciones. Y luego, si ya nos va gustando y nos empieza a atrapar este arte, porque en realidad es un arte, vamos asociando nuevas especies y vamos viendo también los resultados. Lo que pasa es que este tipo de arte no es como la pintura, que uno lo ve, da la pincelada y ya lo puede ver. Este tipo de arte a veces tenemos que esperar más tiempo para ver el comportamiento del ciclo de la planta. Por lo que, bueno, es todo tener paciencia. En jardinería hay que tener paciencia, porque es crecimiento, es vida y es así. Ni siquiera podemos a veces inferir resultados, porque todo va a depender del clima, del suelo y especialmente de los cuidados, del cariño que le damos. Pero lo fundamental de estos jardines es atraer la vida silvestre y es que haya vida que lo habite. Eso es lo fundamental. Y después, bueno, el tema de podemos hacer combinaciones con aromáticas, que también sirven desde el punto de vista comestible, y todo lo que se les ocurra. No es solamente ver la belleza, sino también la función que cumplen estos espacios en nuestra propiedad. Bueno, espero haberlos ayudado y que se animen a generar este tipo de espacios. Y como conclusión final, les puedo decir, por mi experiencia, que no a todo el mundo les gustan estos jardines. Soy consciente. Hay gente que piensa que esto es salvaje, que no es un jardín, y es entendible. Pero sí, esta nueva tendencia, que yo le llamo arte, nos está reflejando el anhelo de naturaleza que el ser humano cada vez más tiene.
debido a el modo de trabajo, el modo de vivir que tenemos y de lo que representan estos jardines para la vida cotidiana. Un oasis de vida y naturaleza. Adiós y espero que se contacten conmigo para seguir hablando del tema. Adiós.